Durante la lectura del testamento de mi madre, el abogado preguntó cuál de nosotras sabía que era adoptada. Sentí la mano de mi hermana Nina apretar la mía debajo de la mesa. Las dos nos quedamos mirando al señor Caldwell, como si hubiera hablado en otro idioma. Ninguna de las dos es adoptada, dijo Nina con firmeza. Las dos somos sus hijas biológicas. La expresión del señor Caldwell no cambió. Sacó una carpeta manila. Su madre dejó instrucciones muy específicas. Murió sabiendo que uno de sus hijos no tenía idea de que era adoptado. Se me secó la garganta. Nina es 3 años mayor que yo. Tuvimos el mismo cuarto de infancia en momentos distintos. Las mismas vacaciones familiares a la costa todos los veranos. ¿Cómo podía ser que una de nosotras no lo fuera? Esto es una locura, dije. Ella nos lo habría dicho. Decidió no hacerlo, respondió el señor Caldwell. Y también decidió no decirme a mí cuál de ustedes es. En cambio, dejó instrucciones sobre cómo se revelaría la verdad hoy. La mano de Nina se soltó de la mía. Nos miramos a través de un espacio que, de pronto, se sintió enorme. Teníamos los mismos ojos marrones, pero Nina tenía el pelo lacio de mamá. El mío era rizado. Nina tenía su nariz. Yo no. ¿Cómo?, preguntó Nina. El señor Caldwell deslizó 2 hojas de papel sobre su escritorio. Su madre preparó unas preguntas, recuerdos en los que solo un hijo biológico habría participado. Miré las hojas sin tocarlas todavía. Nina ya estaba estirando el brazo. Tomó la suya con rapidez, como si hubiera estado esperando ese momento, como si tener la hoja entre los dedos le devolviera algo que el señor Caldwell le había quitado con una sola frase. Yo tardé un poco más. Levanté mi hoja y la leí en silencio. Había 5 preguntas. Preguntas concretas, escritas con la misma caligrafía apretada que mi madre usaba cuando anotaba la lista del supermercado, o dejaba notas pegadas en el refrigerador, la misma letra de siempre, como si hubiera escrito esto en cualquier tarde ordinaria, sin saber que ese papel iba a terminar sobre el escritorio de un abogado, frente a 2 mujeres que no sabían quiénes eran. La primera pregunta decía, ¿qué había pegado en la pared izquierda del cuarto que compartieron el verano en que el techo tuvo una gotera y durmieron las 2 en el mismo colchón en el piso? Cerré los ojos un segundo. No para pensar. La imagen llegó sola. Un mapa del mundo recortado de una revista de geografía, con un círculo rojo marcando Islandia porque yo había dicho que algún día quería ir ahí. Mi madre lo había pegado con cinta adhesiva y le había añadido una nota escrita con marcador rojo. Primero termina la tarea. Abrí los ojos y lo escribí. La segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba la gata que encontraron en el jardín trasero cuando tenían menos de 10 años? ¿Y qué pasó con ella? Naranja. La llamamos Naranja porque era completamente blanca y nosotras teníamos 6 y 9 años y pensábamos que los nombres debían ser lo contrario de las cosas. Mi madre la dejó quedarse 3 semanas hasta que el vecino del fondo reclamó que era suya. Yo lloré toda una tarde. Nina no lloró, pero no habló durante la cena. Lo escribí. Escuché el bolígrafo de Nina moviéndose sobre el papel. Rápido al principio, luego más despacio. No la miré. La tercera pregunta era diferente a las demás. No preguntaba por un objeto ni por un nombre. Preguntaba, ¿qué fue lo último que les dije antes de salir al hospital, la mañana del diagnóstico? Me quedé quieta. Recordé esa mañana con una claridad que no esperaba. Eran las 6:15. Yo estaba en la cocina sirviéndome café porque no había podido dormir. Mi madre entró ya vestida, con la cartera bajo el brazo, y me dijo que no dejara que Nina se fuera sin desayunar. Eso primero. Y después, antes de abrir la puerta, se dio vuelta y me dijo, no se peleen mientras estoy fuera. Las necesito bien las 2. No me dijo que tenía miedo. No me dijo que podía ser grave, solo eso. Lo escribí palabra por palabra. Miré hacia Nina de reojo. Ella tenía la punta del bolígrafo apoyada en el papel, pero no escribía. Estaba leyendo la pregunta de nuevo. Aparté la vista. La cuarta pregunta. ¿Cuál era el nombre del médico que las atendió cuando tuvieron varicela al mismo tiempo? ¿Y qué trajo él la segunda vez que vino a la casa? Doctor Serrano. Vino 2 veces. La primera con el maletín de siempre. La segunda con una bolsa de papel con 2 paletas de hielo, porque mi madre le había dicho por teléfono que no queríamos comer nada, y él dijo que el frío ayudaba con el picor. Una paleta de fresa para Nina. Una de limón para mí. Sin preguntarnos cuál queríamos, como si ya lo supiera. Lo escribí. Levanté la vista hacia el señor Caldwell. Él no estaba mirando nuestras hojas. Tenía los ojos fijos en la ventana, con las manos cruzadas sobre la mesa, esperando. No con impaciencia, con una calma que me resultó extraña. Como si hubiera visto esta escena antes y supiera exactamente cómo terminaba. La quinta pregunta era la más corta de todas. ¿Qué hicieron la noche en que murió su padre? ¿Después de que los demás se fueron?
Dejé el bolígrafo sobre la mesa, no porque no supiera la respuesta, la sabía con exactitud, sino porque escribirla significaba traerla de vuelta con toda su textura, y no estaba segura de poder hacer eso frente a un hombre que no la conoció nunca y frente a una hermana que en este momento era casi una desconocida. Esa noche nos sentamos en el piso del pasillo, entre el cuarto de mis padres y el baño, con las espaldas contra la pared. Nina tenía 16 años, yo tenía 13. No lloramos, ya habíamos llorado antes, mientras había gente en la casa. Cuando todos se fueron, ya no quedaban lágrimas, solo el silencio del pasillo y el sonido del refrigerador desde la cocina. Nina sacó un paquete de galletas de chocolate del bolsillo de su suéter. Lo había guardado ahí antes de que llegara la gente porque dijo que en los velorios siempre se acababa la comida. Y lo abrimos ahí mismo, en el piso, y nos comimos todas las galletas sin hablar. Lo escribí. Puse el bolígrafo sobre la mesa y doblé la hoja por la mitad. Nina todavía estaba escribiendo, o intentando escribir, porque cuando finalmente levanté la vista hacia ella, vi que tenía la hoja apoyada sobre las rodillas y el bolígrafo en la mano, pero el papel estaba casi en blanco. Solo había respondido las 2 primeras preguntas. Ella no me miró. Tenía los ojos fijos en la tercera pregunta. El señor Caldwell carraspeó con suavidad. Tómense el tiempo que necesiten. Nina sacudió la cabeza levemente, como si estuviera sacudiendo algo que no podía nombrarse. Escribió algo rápido en la tercera pregunta. Siguió con la cuarta. Se detuvo de nuevo. Yo miraba el doblez de mi hoja sobre la mesa. Pensé en el mapa de Islandia, en Naranja la gata blanca, en las paletas del doctor Serrano, en las galletas de chocolate en el piso del pasillo. Pensé que eran recuerdos míos, completamente míos. No había forma de fabricarlos ni de aprenderlos de otra persona. Los tenía en el cuerpo, no en la memoria, en la forma en que aún podía sentir el frío del piso del pasillo a través de los calcetines aquella noche, y el sabor de las galletas que siempre me habían parecido demasiado dulces, pero que esa noche comí sin pensarlo. ¿Eso podía ser adoptado? ¿Podía una persona que no tenía tu sangre darte recuerdos así? Con esa precisión, con ese peso, Nina terminó de escribir. Dobló su hoja también. La puso sobre el escritorio del señor Caldwell con cuidado, como si fuera frágil. Yo dejé la mía junto a la de ella. El señor Caldwell tomó las 2 hojas sin abrirlas todavía. Las alineó sobre el escritorio, una al lado de la otra, y las miró un momento sin decir nada. «Voy a necesitar unos minutos», dijo. «Hay una sala de espera al final del pasillo. Hay café». Nos levantamos. Nina caminó primero. Yo la seguí. En el pasillo, ella se detuvo junto a la ventana que daba a la calle. Afuera había un árbol que estaba perdiendo las hojas. Las últimas. Las que se quedan cuando todas las demás ya cayeron. «¿Respondiste todo?», preguntó Nina sin girar la cabeza. «Sí». Ella asintió despacio. «Yo no pude con la tercera», dijo. «No respondí nada. No pregunté por qué. Sabía por qué, porque la tercera preguntaba por una mañana específica, a una hora específica, con palabras específicas. Y ese tipo de recuerdo o lo tienes o no lo tienes. No hay forma de construirlo después». Nina se giró y me miró. Tenía los mismos ojos marrones de siempre. Los mismos que yo veía en el espejo cada mañana. Pero en ese momento, mirándola frente a la ventana con el árbol sin hojas detrás, noté algo que nunca había notado antes. Sus ojos eran marrones exactamente como los de mi madre. El mismo tono. La misma forma ligeramente alargada en la comisura. Los míos también eran marrones. Pero no de esa manera. «¿Crees que mamá sabía desde siempre lo que iba a pasar aquí hoy?», preguntó Nina. «Sí», respondí. «Lo planeó. ¿Por qué no simplemente nos lo dijo?» No tenía respuesta para eso. O sí la tenía. Pero no era una respuesta que pudiera darse en un pasillo, de pie, esperando a que un abogado abriera 2 hojas dobladas y decidiera cuál de nosotras era real. Caminamos hacia la sala de espera. Había café, como había dicho el señor Caldwell, 2 tazas ya servidas sobre una mesita de madera. Como si hubiera sabido que íbamos a venir. Como si todo esto llevara siendo un guión mucho antes de que cualquiera de las 2 lo supiera. Me senté. Tomé la taza. El café estaba caliente. Nina se sentó frente a mí. No hablamos durante un rato largo. Se escuchaba el tráfico desde afuera y el sonido apagado de una impresora en algún despacho cercano. Fue Nina quien habló primero. «Seas quien seas», dijo. «Sigues siendo mi hermana». La miré. No respondí. No porque no quisiera, sino porque en ese momento no sabía qué era yo, y no iba a decir algo que no podía sostener todavía.
Puse la taza sobre la mesita y esperé. Nina no podía quedarse quieta. Llevábamos 20 minutos en esa sala de espera, y ella había cruzado y descruzado las piernas 4 veces. Había revisado su teléfono sin leerlo. Había acomodado su bolso sobre la silla de al lado y después lo había vuelto a poner en el suelo. Cada movimiento era pequeño, pero juntos formaban algo que yo conocía bien. El nerviosismo de una persona que no sabe cómo estar consigo misma cuando no tiene nada que hacer. Yo sí podía quedarme quieta. Eso también era algo nuevo que notar. ¿Cuánto tiempo crees que tarda en revisar las hojas?, preguntó Nina. No sé, dijo unos minutos. Ya pasaron más de 20. Lo sé. Ella giró el anillo que llevaba en el dedo índice. 1 vez, 2 veces. Era el anillo de graduación de nuestra madre. Nina se lo había quedado cuando murió, sin que nadie lo discutiera. En ese momento no me importó. Ahora lo miraba sin poder evitarlo. ¿Estás bien?, preguntó Nina. Estoy esperando. No te pregunté eso. La miré. No lo sé, dije. Todavía no sé cómo estoy. Ella asintió como si eso fuera una respuesta suficiente. Luego miró hacia la ventana. Afuera el árbol seguía igual, con esas últimas hojas que no terminaban de caer. Yo tampoco, dijo en voz baja. Nos quedamos calladas otro rato. El problema con el silencio entre nosotras dos en ese momento era que antes el silencio no tenía peso. Podíamos estar en la misma habitación sin hablar durante horas y no significaba nada. Era simplemente estar. Pero ese silencio era distinto. Ese silencio tenía la pregunta del señor Caldwell flotando en el centro, y las dos lo sabíamos, y ninguna de las dos quería ser la primera en nombrarla directamente. Fue Nina, otra vez, quien habló. ¿Notaste algo diferente en las preguntas?, dijo. ¿En el tipo de cosas que preguntó? ¿A qué te refieres? Que no preguntó nada que yo pudiera haber aprendido después, nada que alguien te pudiera contar. Preguntó cosas que solo se recuerdan si estuviste ahí. Sí, dije, lo noté. Nina se quedó mirando sus manos. Yo respondí las 2 primeras sin problema, dijo. La gata, el cuarto, eso lo recuerdo bien, pero la tercera se detuvo. La mañana del diagnóstico, dije. Sí. Yo estaba. No estaba en casa esa mañana. Había dormido en casa de una amiga la noche anterior. Llegué al mediodía. Para cuando llegué, mamá ya había salido. Lo dijo sin dramatismo, solo como un dato. Pero era un dato que lo cambiaba todo. Yo sí estaba en casa esa mañana. Yo sí estaba en la cocina a las 6:15 sirviéndome café. Yo sí escuché lo que mi madre dijo antes de salir. Nina no. No porque no le importara, sino porque simplemente no estaba ahí. ¿Y la quinta?, pregunté. La noche en que murió papá. Nina tardó un momento. Respondí que nos quedamos en la sala viendo la televisión hasta que amaneció. Lo dijo con una calma que sonaba estudiada. Yo no dije nada, pero ella leyó mi silencio. ¿No fue así?, preguntó. No. Nina frunció el ceño levemente, no con molestia, con algo más parecido a la confusión de quien intenta recordar algo y encuentra un espacio en blanco donde debería haber una imagen. ¿Qué pasó entonces? Nos sentamos en el piso del pasillo. Tú sacaste galletas de chocolate del bolsillo del suéter. Nina me miró. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, muy despacio, su expresión cambió, no de golpe, como cuando algo encaja después de mucho tiempo sin entender dónde iba. Las galletas, dijo. Sí, Dios. Sí, las galletas. Se pasó una mano por la cara. No sé cómo no lo recordé. Tenía el paquete en el bolsillo desde la tarde porque dijiste que en los velorios siempre se acababa la comida. Nina soltó un sonido corto. No era risa. Era el sonido de alguien reconociendo algo que le pertenece y que por alguna razón había perdido de vista. ¿Lo escribiste?, dijo. Sí, ¿cómo lo recordaste con tanto detalle? No respondí de inmediato, porque la respuesta honesta era que no lo había recordado como se recuerda algo que está guardado en la cabeza. Lo había recordado como se recuerda algo que todavía está en el cuerpo, el frío del piso, el sonido del refrigerador, el sabor demasiado dulce de esas galletas. Simplemente lo recuerdo, dije. Nina asintió despacio. Volvió a girar el anillo en su dedo. Afuera, en el pasillo, se escucharon pasos. Los dos miramos hacia la puerta. Los pasos siguieron de largo. No era el señor Caldwell. Nina exhaló. ¿Sabes lo que me da más miedo?, dijo. ¿Qué? No es saber si soy adoptada. Es lo que pasa después de que lo sabemos. Hizo una pausa. Si resulta que soy yo, ¿qué hago con eso? ¿Llamo a alguien? ¿Busco a alguien? Todo lo que fui hasta ahora simplemente. ¿Cambia de forma? La escuché sin interrumpirla. Y si eres tú, siguió, tampoco sé qué hacer. Porque llevas toda la vida siendo mi hermana. Y eso no va a dejar de ser verdad solo porque un papel diga algo distinto. Pero sí va a cambiar algo. Tiene que cambiar algo. Y no sé qué. Tenía razón.
Iba a cambiar algo. La pregunta era cuánto, y en qué dirección, y si las dos íbamos a poder sostener lo que quedara después. Mamá lo sabía, dije. ¿Qué? Sabía exactamente lo que iba a pasar hoy. Sabía que una de las dos no iba a poder responder algunas de esas preguntas. Lo planeó así. No eligió decírnoslo directamente. Eligió esto. Nina me miró. ¿Por qué haría eso? Porque quería que lo entendiéramos solas, dije, no que nos lo explicaran, que lo viviéramos. Nina no respondió. Yo tampoco dije más. La puerta de la sala se abrió. El señor Caldwell apareció en el marco. Llevaba las dos hojas en la mano, ahora con algunas marcas de bolígrafo que no estaban antes. Tenía la misma expresión de siempre. Neutral, tranquila, sin anticipar nada. ¿Pueden acompañarme?, dijo. Nos levantamos. Nina recogió su bolso. Yo dejé la taza de café sobre la mesita. Todavía tenía un poco de café dentro, ya frío. Caminamos detrás del señor Caldwell por el pasillo. 3 pasos antes de llegar a la puerta de su oficina, Nina puso su mano en mi brazo. Solo un segundo. Sin decir nada. Luego la retiró. Entramos. El señor Caldwell se sentó detrás de su escritorio. Puso las 2 hojas frente a él, una al lado de la otra, y las miró un momento antes de hablar. Voy a pedirle a una de ustedes que espere afuera, dijo. Las instrucciones de su madre indican que la información debe entregarse de forma individual. Nina y yo nos miramos. ¿Quién sale?, preguntó Nina. ¿Usted?, dijo el señor Caldwell, mirando a Nina. Nina no reaccionó de inmediato. Asintió una vez, recogió su bolso del piso y se levantó. Antes de salir me miró. No dijo nada. Cerró la puerta despacio. Me quedé sola con el señor Caldwell. Él abrió el cajón lateral de su escritorio y sacó un sobre blanco. Tenía mi nombre escrito a mano en el frente. La letra de mi madre. Lo reconocí antes de que él lo pusiera sobre la mesa. Su madre dejó esto con instrucciones de entregárselo solo a usted después de revisar las respuestas del cuestionario, dijo. ¿Ya sabe cuál de las dos es? Sí. ¿Me lo va a decir usted o lo dice la carta? La carta, dijo. Eso también fue instrucción de su madre. Lo miré un momento. Luego tomé el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Dentro había más de una hoja. Lo abrí. La primera hoja era una carta. La segunda era un documento con membrete médico, doblado por la mitad. No lo abrí todavía. Leí la carta primero. La letra de mi madre llenaba ambas caras de la hoja. Apretada, sin márgenes generosos, como cuando escribía rápido y tenía mucho que decir. Decía: si estás leyendo esto, ya sabes que una de ustedes dos es adoptada. Y si el señor Caldwell te dio este sobre a ti, ya sabes que eres tú. Me detuve. Lo leí de nuevo. Eres tú. Puse la hoja sobre el escritorio. El señor Caldwell no dijo nada. Tenía las manos cruzadas y miraba hacia la ventana. Dándome espacio sin moverse de su silla, respiré. Volví a la carta. No sé cómo vas a recibir esto. He pensado en ese momento durante años y nunca encontré la manera correcta de imaginarlo. Por eso no te lo dije yo. Porque no hay manera correcta de decirlo. Y si te lo decía yo, ibas a mirarme a mí en lugar de mirar lo que realmente importa. Lo que importa es esto. Tu madre biológica era la hermana menor de mi madre. Se llamaba Claudia. Murió 3 días después de que naciste, por complicaciones del parto. Tenía 23 años. No estaba casada. No tenía a nadie más que a su familia, y su familia no estaba en condiciones de criarte. Tu abuela materna me llamó. Yo tenía 31 años. Nina tenía 3. Tu padre y yo llevábamos 2 años buscando un segundo embarazo sin resultado. Cuando tu abuela me llamó, no dudé. No eres adoptada de una forma que te haga menos de esta familia. Eres adoptada de una forma que te hace más. Porque te elegimos con toda la información, sabiendo exactamente quién eras y de dónde venías. Claudia era una mujer callada, inteligente, leía mucho, tenía el cabello rizado igual que tú y no le gustaban los dulces, igual que tú. Nunca te conoció, pero te habría reconocido. El documento que está doblado junto a esta carta tiene su nombre completo, la fecha de su muerte y el nombre del hospital. También tiene el nombre y la última dirección conocida de tu abuela materna, que sigue viva. Tiene 81 años. Vive a 3 horas de aquí. Sabe que algún día podrías aparecer. Siempre lo supo. No te estoy pidiendo que vayas. Te estoy dando la opción. Nina no sabe nada de esto. Nunca se lo dije porque era tu historia, no la suya. Cómo y cuándo se lo cuentes. Si es que se lo cuentas, es tu decisión. Lo último que quiero que sepas es esto. Ningún momento de los que vivimos juntas fue falso. Nada de lo que te di fue por obligación. Fui tu madre porque quise serlo. Desde el primer día, sin condiciones. Te quiero. No había firma, solo su nombre, escrito en minúsculas al final,
Como siempre firmaba las notas que dejaba en el refrigerador. Doblé la carta. La puse sobre el escritorio con cuidado. El señor Caldwell me miró. ¿Necesita un momento?, preguntó. No, dije. Tomé el documento médico y lo abrí. Era una copia de un certificado de defunción. Claudia Reyes Montoya, 23 años. La fecha coincidía con la que mi madre había mencionado, 3 días después de mi nacimiento. Debajo del certificado había una hoja manuscrita con una dirección, una calle, un número, el nombre de una ciudad a 3 horas de distancia, y un nombre, Rosa Montoya, abuela. Doblé todo y lo guardé dentro del sobre. ¿Hay algo más que deba saber de parte del señor Caldwell?, pregunté. Solo que el testamento que leeremos a continuación con su hermana fue redactado teniendo en cuenta esta información. Su madre fue muy específica en sus instrucciones. Entendido. Me levanté. Caminé hasta la ventana. No para mirar afuera. Solo necesitaba estar de pie un momento. Claudia Reyes Montoya, 23 años. Cabello rizado. No le gustaban los dulces. Yo tampoco. Nunca me habían gustado los dulces, y mi madre siempre hacía un pastel de limón para mi cumpleaños, porque el de chocolate era demasiado empalagoso para mí. Nina prefería el de chocolate. Siempre lo habíamos tratado como una rareza menor, algo sin explicación. Simplemente así era yo. Ahora tenía la explicación. Ahora, no sé cuánto tiempo estuve de pie frente a esa ventana. El señor Caldwell esperó sin apurarme. Cuando me giré, tenía el sobre en la mano y sabía lo que tenía que hacer en los próximos minutos. Salir al pasillo, decirle a Nina que entrara, sentarme en esa sala de espera con el café ya frío y esperar a que el señor Caldwell leyera el testamento frente a las 2. Lo que no sabía era qué decirle a Nina. No todavía. Caminé hacia la puerta. Una pregunta, dije, sin girarme del todo. Diga. ¿Nina recibe un sobre también? No, dijo el señor Caldwell. Solo usted. Abrí la puerta y salí al pasillo. Nina estaba sentada en una silla contra la pared, con el bolso sobre las rodillas y el teléfono en la mano que no estaba mirando. Levantó la vista cuando me oyó salir. Me miró a los ojos. No preguntó nada. Solo me miró, buscando algo en mi cara. «Te toca», dije. «¿Estás bien? Entra. El señor Caldwell te está esperando». Nina se levantó despacio. Pasó junto a mí hacia la puerta. Antes de entrar se detuvo. «¿Qué decía el sobre?» La miré. «Entra», repetí. Nina entró. La puerta se cerró. Me senté en la silla donde ella había estado. Todavía tenía el calor de su cuerpo. Puse el sobre mis rodillas y lo sostuve con las 2 manos. Claudia Reyes Montoya, cabello rizado, 23 años. Afuera, el árbol seguía sin terminar de perder sus últimas hojas. Nina tardó más que yo. Estuve sentada en ese pasillo casi 40 minutos. Lo sé porque miré el reloj 2 veces y me prometí no volver a mirarlo. Y luego lo miré una tercera vez. Cuando la puerta se abrió, Nina salió con el bolso apretado contra el pecho y la cara de alguien que acaba de contener algo durante demasiado tiempo. No lloraba, pero tenía los ojos brillantes y los labios apretados de una forma que yo reconocía. Así se ve Nina cuando está a punto de decir algo que le cuesta. Me levanté. Ella me miró y dijo: «Necesito contarte algo». No dijo nada más en el pasillo. El señor Caldwell apareció detrás de ella y nos indicó que volviéramos a su oficina para leer el testamento. Nina levantó una mano. 5 minutos, le dijo. Él asintió y cerró la puerta. Nos quedamos solas en el pasillo. Nina se apoyó contra la pared. Yo esperé. «Mamá me lo dijo», dijo. «Cuando yo tenía 18 años. Lo escuché sin moverme. Me llamó a su cuarto una noche. Papá no estaba en casa. Me senté en su cama y ella me dijo que tenías una madre biológica, que había muerto cuando naciste, que eras hija de su prima o algo así. No recuerdo exactamente el parentesco que me dijo». Hizo una pausa. Me dijo que no te lo dijera, que cuando fuera el momento correcto, ella te lo contaría. «¿Cuántos años tenías?» 18. «¿Y cuántos tenía yo?» 15. Lo calculé. 15 años. Llevaba 15 años siendo yo, en esa familia, con ese nombre, sin saber. Y Nina lo supo a los 18, y cargó eso sola durante todos los años que siguieron. «¿Por qué no me lo dijiste tú?», pregunté. «Porque me lo pidió ella». La voz de Nina se tensó ligeramente. «Y porque no sabía cómo. Cada vez que intentaba pensar en la manera de decírtelo, no encontraba ninguna que no te hiciera daño. Así que no dijiste nada. Así que no dije nada». No respondí de inmediato. Me apoyé contra la pared del otro lado del pasillo, frente a ella. El problema no era que Nina lo supiera.
El problema era que lo había sabido durante todos esos años en que yo pensaba que éramos exactamente iguales en esta historia. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada conversación sobre mamá, Nina tenía una pieza que yo no tenía. Y la guardó. ¿Te arrepientes?, pregunté. Nina pensó antes de responder. Eso lo valoré. No dijo que sí de inmediato para suavizar la situación. A veces, dijo. Hubo momentos en que quise decírtelo. Cuando peleabas con mamá y yo sabía que si te lo dijera cambiaría algo. Cuando empezaste a preguntarte por qué eras tan diferente a las dos. Hizo una pausa, pero cada vez que llegaba a ese punto pensaba que no era mi secreto. Era el de ella. Y me lo había pedido. Tenías 20 años. 25. 30. En algún momento dejó de ser solo su decisión. Lo sé. Podías haberme dicho que había algo que yo necesitaba saber. Sin contarme qué. Solo eso. Lo sé, repitió Nina. Y no lo hice. Lo dijo sin excusas adicionales. Solo lo dijo y se quedó callada, con los ojos fijos en el piso. Yo también me quedé callada. No estaba furiosa. Eso me sorprendió. Pensé que iba a estarlo, pero lo que sentía en ese momento no era furia. Era algo más parecido al cansancio de entender que las personas que más quieres a veces toman decisiones que te afectan y nunca te preguntan. Mi madre había decidido no decírmelo. Nina había decidido guardar el secreto. Las dos habían tomado esas decisiones por razones que tenían sentido para ellas. Y yo había vivido 30 y tantos años sin saber quién era. No por negligencia, sino por un exceso de protección que nadie me pidió. ¿Hay algo más que no me hayas dicho?, pregunté. Nina levantó la vista. No, la miré fijo. Nina, no hay nada más, te lo juro. Creí, respiré despacio. Mamá me dejó una carta, dije, y un documento con el nombre de mi abuela biológica. Vive a 3 horas de aquí. Tiene 81 años. Nina abrió la boca ligeramente. Luego la cerró. ¿Vas a ir?, preguntó. No lo sé todavía. ¿Quieres que vaya contigo si vas? Lo pensé. Era una pregunta honesta. Nina no lo preguntó para quedar bien ni para meterse en algo que no le correspondía. Lo preguntó porque llevaba años cargando esto y supongo que sentía que de alguna forma era también su peso. No lo sé todavía, repetí. Nina asintió. No insistió. Nos quedamos calladas otro momento. En algún punto del pasillo, detrás de una puerta cerrada, alguien hablaba por teléfono. La voz llegaba apagada, sin palabras distinguibles. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó Nina. Lo consideré con honestidad antes de responder. Sí, dije. Un poco. Pero no es lo único que siento. ¿Qué más sientes? Que esto es demasiado para procesarlo en un pasillo. Nina soltó algo que casi fue una risa, breve, sin humor real, pero genuina. Sí, dijo. Tienes razón, me despegué de la pared. Vamos a escuchar el testamento, dije. Lo demás puede esperar. Nina se enderezó también. Pasó la mano por el frente de su chaqueta, un gesto pequeño para ordenarse. Antes de que tocara la puerta, la tomé del brazo. Solo un segundo. El mismo gesto que ella había hecho con el mío antes de entrar a la oficina del señor Caldwell. Ella me miró. No dije nada. Solté su brazo y abrí la puerta. Entramos juntas. Fui sola. Nina no preguntó de nuevo. Cuando le dije 3 días después que había decidido ir, asintió y dijo que me avisara cuando llegara. Eso fue todo. No hizo preguntas. No ofreció venir. No intentó agregar nada. Supongo que entendió que era algo que tenía que hacer sin testigos. Salí un sábado a las 7 de la mañana. El sobre de mi madre estaba en el asiento del copiloto con la dirección de Rosa Montoya escrita en la hoja de papel. 3 horas de carretera, la mitad por una autopista recta y la otra mitad por una ruta secundaria con pueblos pequeños cada 20 kilómetros. Llegué a las 10:15. Era una calle residencial con casas de un piso, jardines delanteros pequeños, autos estacionados en las entradas. La casa de Rosa Montoya tenía las paredes color crema y una bugambilia morada creciendo sobre la reja. La reja estaba cerrada pero no con llave. Me quedé sentada en el auto unos minutos. No tenía un plan para esto. Había pensado en el trayecto, en lo que podía decir, cómo presentarme, qué preguntar. Pero ahora que estaba frente a la casa no recordaba nada de lo que había ensayado. Solo recordaba lo que mi madre había escrito. Sabe que algún día podrías aparecer. Siempre lo supo. Bajé del auto. Toqué el timbre. Pasos lentos desde adentro. La puerta se abrió antes de que la reja. Una mujer pequeña, de pelo blanco recogido, con un delantal encima de la ropa, me miró desde el otro lado de los barrotes. Tendría 80 años o cerca. La cara llena de arrugas finas, los ojos oscuros y despiertos. Me miró de arriba abajo, se detuvo en mi cabello. No dijo nada por un momento. Luego abrió la reja. «Pasa», dijo. No me preguntó quién era. No pidió explicaciones. Solo abrió la reja y se dio vuelta hacia adentro de la casa.
La seguí. La sala era pequeña y ordenada. Fotos en las paredes, una mesa con 4 sillas, una televisión apagada. Olía a café reciente. Rosa Montoya fue directo a la cocina y volvió con 2 tazas. Las puso sobre la mesa y se sentó. Yo me senté frente a ella. «¿Te pareces a ella?», dijo Rosa. «En el pelo, sobre todo, y en la boca». No supe qué responder. Dije, «Me llamo». «Sé cómo te llamas», dijo. «Lucía me escribió hace 2 años cuando supo que estaba enferma. Me dijo tu nombre y me dijo que si algún día llegabas te recibiera. Lucía, mi madre». «¿Se conocían?», pregunté. «Éramos primas. No primas cercanas, pero nos conocíamos. Nos perdimos de vista cuando nos hicimos adultas y la vida nos llevó a distintos lados. Cuando Claudia murió, ella fue la única que llamó. La única de toda la familia que llamó». Tomé la taza de café. Necesitaba tener algo en las manos. «Hábleme de Claudia», dije. Rosa me miró un momento. Luego asintió, como si hubiera esperado esa pregunta durante mucho tiempo y estuviera lista para responderla. «Era la menor de mis 3 hijos», dijo, «callada desde chica. No del tipo de callada que no tiene nada que decir, sino del tipo que observa antes de hablar. Leía mucho. Siempre tenía un libro. En la escuela sacaba buenas notas sin esforzarse demasiado, lo que le daba rabia a sus hermanos. Escuché sin interrumpir. Se embarazó a los 22. El padre era un hombre que no quiso hacerse cargo. Claudia no lo persiguió ni le exigió nada. Dijo que no quería nada de alguien que no quería estar. Lo dijo así, sin dramatismo, como si fuera una decisión lógica. Rosa tomó su taza. La sostuvo con las 2 manos. El embarazo fue bien. Ella estaba bien. El parto empezó normal y luego algo salió mal. Una hemorragia que no pudieron controlar. Hizo una pausa. «Tú naciste sana». Ella no sobrevivió la noche. La cocina estaba en silencio. «Yo tenía 58 años cuando naciste», siguió Rosa. «Mis otros hijos tenían sus familias, sus vidas. No había condiciones para criarte. Fue Lucía quien llamó 2 días después y dijo que se quedaba contigo». No lo preguntó. Lo dijo. «¿Usted estuvo de acuerdo?» No hubo mucho que decidir. Lucía era la opción más sensata y era familia. Y yo podía ver que lo decía en serio. Rosa me miró. «¿Fue buena madre?» «Sí», dije. «Fue buena madre». Rosa asintió despacio. «Me alegra». Estuvimos calladas un momento. Afuera pasó un auto. Un perro ladró 2 veces y se quedó callado. «¿Tiene fotos de Claudia?», pregunté. Rosa se levantó sin decir nada. Fue a una habitación al fondo del pasillo y volvió con una caja de zapatos. La puso sobre la mesa y la abrió. Adentro había fotos, algunas sueltas, otras en sobres pequeños. Rosa buscó entre ellas y sacó 3. Las puso frente a mí. La primera era una foto escolar. Una niña de unos 10 años, con el pelo rizado recogido en 2 coletas. Miraba a la cámara con una expresión seria, sin sonreír del todo. La segunda era una foto de adolescente, sentada en unas escaleras, con un libro sobre las rodillas, mirando hacia un lado como si alguien la hubiera llamado justo antes de tomar la foto. La tercera era reciente. Claudia adulta, de pie frente a una ventana, con el pelo suelto. Tendría 22 o 23 años. El cabello rizado, la misma boca de la primera foto, la misma boca que yo veía en el espejo. La sostuve un momento. No dije nada. Rosa me observó. «Puedes quedártelas», dijo. «Tengo más». Puse las 3 fotos sobre la mesa con cuidado. «Gracias», dije. «¿Tienes preguntas?» Tenía muchas. Pero en ese momento, sentada en esa cocina con las fotos de Claudia frente a mí, me di cuenta de que las respuestas más importantes ya las tenía. Las había tenido siempre, guardadas en el cuerpo, en los recuerdos de una infancia que había sido completamente real. «Una», dije. ¿Claudia sabía que iba a darme en adopción antes de que naciera? ¿O fue una decisión de último momento? Rosa pensó. «Lo sabía», dijo. «Me lo dijo en el 7º mes. Dijo que si algo le pasaba, quería que fueras con alguien que pudiera darte lo que ella no podría garantizar. Ya tenía miedo de algo. No sé si presintió o si era solo precaución, pero lo había pensado. Lo guardé. Estuvimos otro rato en esa cocina. Rosa me contó más cosas pequeñas, que Claudia cocinaba mal, y lo sabía, que tenía miedo a los perros, aunque nunca lo admitía, que su color favorito era el verde. El mío también era el verde. Cuando me levanté para irme, Rosa fue con la caja de fotos al cuarto y volvió con un sobre. «Claudia dejó esto», dijo. «Lo escribió en el 8º mes. Dijo que era para ti, para cuando fueras grande. Yo lo guardé todos estos años sin saber si ibas a venir. Tomé el sobre. Tenía mi nombre escrito, no el nombre que me pusieron mis padres adoptivos. Solo decía, para mi hija. Lo guardé en mi bolso sin abrirlo. Rosa me acompañó hasta la reja. Antes de que saliera me tomó la mano un momento. Sus manos eran pequeñas y frías. «Gracias por venir»,
dijo. Gracias por recibirme. Caminé hasta el auto. Arranqué. Conduje 2 cuadras, doble en una esquina, y me estacioné. Abrí el sobre. La carta de Claudia era corta. Una sola hoja, escrita por los 2 lados con una letra más grande que la de mi madre, menos apretada, con espacio entre las líneas. La tinta era azul. Algunas palabras tenían una presión más fuerte que otras, como si hubiera escrito ciertas frases más despacio. Decía: no sé cómo llamarte porque todavía no tienes nombre, así que por ahora eres mi hija, que es lo único que sé con certeza. No voy a escribirte una carta larga. No sé escribir cartas largas y tampoco sé qué decirle a alguien que todavía no existe fuera de mí. Lo que sí sé es esto. Te doy en adopción porque quiero que tengas más de lo que yo puedo darte sola, no porque no te quiera. Si no te quisiera, no me importaría lo que vas a tener. Lucía es buena persona. La conozco poco, pero lo suficiente. Va a cuidarte. Si algún día lees esto, significa que creciste y que alguien te dijo la verdad. Espero que no estés enojada con nadie. La gente hace lo que puede con lo que tiene. Lo único que quiero pedirte es que seas del tipo de persona que observa antes de hablar, que no gaste energía en gente que no la merece, que sepa cuándo quedarse callada y cuándo no. Yo no llegué a conocerte, pero ya te quiero. Eso no es una frase. Es lo único real que tengo para darte además de la vida. Tu mamá, Claudia. Doblé la carta. La guardé en el sobre. Puse el sobre dentro de mi bolso, junto al sobre de mi madre, y me quedé sentada en el auto mirando el parabrisas. Afuera había una calle tranquila. Una señora regaba plantas en su jardín. 2 niños andaban en bicicleta por la banqueta. Todo seguía igual que cuando llegué, como si nada hubiera pasado, que es exactamente cómo funciona el mundo cuando algo importante ocurre en privado. Arranqué y conduje de regreso. Llegué a la ciudad entrada la tarde. No fui a mi casa. Fui a la casa donde Nina y yo habíamos crecido, que seguía siendo de las 2 por el testamento y que todavía no habíamos decidido qué hacer con ella. Nina estaba ahí cuando llegué. Tenía la llave desde siempre y supongo que había tenido la misma idea que yo. Estaba en la cocina con una taza de té, sentada en la misma silla donde nuestra madre se sentaba a leer el periódico los domingos. Me miró cuando entré. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien. Me senté frente a ella. Puse los 2 sobres sobre la mesa, el de mi madre y el de Claudia. Nina los miró pero no los tocó. ¿Era como esperabas?, preguntó. No sabía qué esperar. Hice una pausa. Se parece a lo que me contó mamá. Una mujer mayor que guardó todos estos años esperando que yo apareciera o no apareciera. ¿Vas a volver a verla?, lo pensé. Sí, dije. Creo que sí. No seguido, pero sí. Nina asintió. ¿Y cómo era Claudia?, preguntó. Por lo que te contó. Callada. Leía mucho. Le gustaba el verde. Hice una pausa. Cocinaba mal. Nina levantó una ceja. Tú cocinas mal. Lo sé. Nos quedamos calladas. Nina tomó su taza. Yo no tenía nada en las manos y no me levanté a buscar nada. Solo estaba sentada en esa cocina que olía igual que siempre, a madera vieja y al detergente que nuestra madre había usado toda la vida. ¿Qué decía la carta?, preguntó Nina. La de Claudia, si puedes contarme. Podía. No había nada en esa carta que necesitara guardar. Se la resumí. Nina escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, miró la mesa un momento. Que seas del tipo de persona que observa antes de hablar, repitió en voz baja. Sí, eso eres tú. No respondí. Siempre fuiste así, dijo Nina. Desde chica. Mamá lo decía. Que tú procesabas las cosas por dentro y yo las procesaba en voz alta y afuera, y que por eso parecía que yo era la que más sentía, pero no era verdad. Eso me detuvo. ¿Mamá decía eso? Varias veces. Nina bajó la vista a la taza. Creo que por eso me lo dijo a mí cuando tenía 18 años y no a ti. No porque no confiara en ti, sino porque sabía que tú ibas a necesitar procesarlo sola, a tu tiempo, y que si te lo decía ella iba a estar ahí para ver cómo lo recibías, y eso te iba a incomodar. Lo consideré. Tenía sentido. Mi madre me conocía. Sabía que yo no quería que nadie me viera en el momento exacto en que algo me derrumbaba. Siempre había preferido salir del cuarto y volver cuando ya había procesado la primera parte. Me había dado exactamente eso. Un sobre. Un espacio vacío. Tiempo. Igual me habría gustado saberlo antes, dije. Lo sé. A mí también me habría gustado poder decírtelo. ¿Por qué no pudiste?, Nina pensó. Porque me daba miedo que me preguntaras por qué mamá no te lo había dicho todavía, y yo no tenía respuesta para eso. Y me daba más miedo que pensaras que te lo había ocultado para tener algo que tú no tenías. ¿Y no era eso? No, dijo Nina sin dudar. Nunca quise tener algo que tú no tuvieras. Lo que quería era no hacerte daño. Y no encontré la forma de hacerlo uno sin lo otro. Lo escuché. No lo absolvía del todo. Seguía siendo cierto que había cargado eso durante años que no le correspondían. Pero también era cierto que era mi hermana,
y que había cargado eso porque le importaba lo que yo sintiera. Eso no era traición, era torpeza, que es algo completamente distinto. Está bien, dije. Nina me miró. ¿En serio? ¿En serio? No del todo, todavía, pero suficiente para seguir adelante. Nina asintió. Puso la taza sobre la mesa. Estuvimos calladas un rato más. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina y ponía una franja amarilla sobre el piso, igual que siempre. Igual que cuando éramos chicas y hacíamos la tarea en esta misma mesa. ¿Qué hacemos con la casa?, preguntó Nina. No la vendemos todavía. De acuerdo. Y necesito colgar algo en la pared del cuarto. Nina me miró sin entender. Saqué las 3 fotos de Claudia del bolso y las puse sobre la mesa. Nina las miró despacio. Se detuvo en la última, la de Claudia adulta junto a la ventana. Dios, dijo en voz baja. Sí. La boca es exactamente igual. Lo sé. Nina tocó el borde de la foto con un dedo, con cuidado. ¿La vas a colgar en el cuarto? Junto al mapa de Islandia, dije. Nina levantó la vista. El mapa todavía está, dijo. Nunca lo quitamos, lo sé. Me levanté. Tomé las fotos y los 2 sobres y caminé hacia el pasillo. Nina no me siguió de inmediato. La escuché levantarse de la silla, llevar la taza al fregadero, y luego venir detrás de mí. Entramos juntas al cuarto. El mapa seguía ahí, en la pared izquierda, con el círculo rojo sobre Islandia y la nota de mi madre pegada en la esquina. Primero termina la tarea. Puse la foto de Claudia adulta junto al mapa. Sin clavo, sin marco, solo apoyada contra la pared por ahora. Miré las 2 cosas juntas. Mi madre, que me eligió. Claudia, que me dio la posibilidad de ser elegida. No era una historia rota. Era una historia con 2 principios y un mismo resultado. Yo, de pie en ese cuarto, sabiendo exactamente quién era. Nina se paró a mi lado. No dijo nada. Yo tampoco.